Buenos días, ¿qué tal? César, Angie, no somos pocos, no, no vale calidad que cantidad, dicen algunos por ahí. Esperemos que se sumen algunos más, porque el tema, según el esquema nuestro, se hacen actividades que en las sesiones como ahora, las pares, supuestamente esa es una actividad de evaluación que se sube al campus, según el sistema, ¿no? Hasta donde he estado mirando, donde es así. O sea, las sesiones 2, 4, 6, 8. ¿No? Así es el sistema de evaluación. 2, 4, 6, 8. Supuestamente en esas sesiones es parte de la evaluación. Entonces, bueno, sabe que luego lo suban y no esté presente, pero bueno, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Díganme algo. ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días, Ya. profe, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Ya, entonces haremos pequeño repaso, como siempre hago, de algo que se haya comentado en la clase anterior, para de ahí empalmar ya con lo que viene de tema, ¿no? Entonces, la clase anterior estamos viendo, básicamente como concepto vimos la historia del GATT, ¿no? Que es el antecesor que no hemos comentado de la OMC, el acuerdo de aranceles del GATT, que data después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, más o menos del 47 y entró el 48, aprox. Y eso fue producto de una situación de guerra que un grupo de países, si no me equivoco, alrededor de 23 países se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a juntarnos y hacer un entorno que podamos desarrollar en bloque y abierto y que vayan sumándose países en el tiempo con la idea de fomentar la integración global de los países de aquella época, venían después de 2 guerras mundiales. Entonces es así como nace el GATT y luego eso entre el año 86 y 93, bueno, hay una serie de negociaciones en el camino hasta que se llega a fundar la Organización Mundial de Comercio a fines del siglo pasado. Y el GATT pasa a llamarse Organización Mundial de Comercio o World Trade Organization a partir de fundada el 1 de enero del 95 en Suiza. Momento, así como el GATT en su momento marcó un hito en la decisión de integración de los países por un grupo de países, de la misma manera, otro hito fue la aparición de la Organización Mundial de Comercio, por supuesto, que hoy en día tiene, según la web, 164 países miembros, 25 países en calidad de negociación, espectadores. Entonces, eso permitió la apertura del comercio global. Y habíamos comentado que una repercusión directa de eso ha sido la evolución del comercio, ¿no? Les había mostrado, o lo volvemos a mostrar, no importa porque estamos comentando lo mismo, la evolución del comercio, por ejemplo, el caso de Perú, cómo ha sido exponencial justamente a partir de lo que estamos hablando, de la aparición de la Organización Mundial de Comercio, cuyo efecto entró en vigencia en 96, 97, 96, 98, se empieza a ver reflejado a fines del siglo pasado los acuerdos que se empiezan a desarrollar. En la integración de países, pero a través de acuerdos. Principalmente, bueno, en tema de acuerdos hay niveles de desarrollo. El primer nivel es la reducción de aranceles. Hay varios conceptos por ahí. Entonces, eso se ha visto reflejado en la evolución del comercio exterior, un comercio internacional, parecía hablar de todo junto, en bloque en general, comercio exterior peruano y comercio internacional global, ¿no? Comercio exterior un país con el mundo, comercio internacional todos con todos. Se ha visto la forma como ha crecido, pues de 5.000 a 50.000, 45, 50.000 millones de dólares, volumen de exportaciones e importaciones. Eso por un lado, el efecto de la Organización Mundial de Comercio. Otra cosa importante sobre el tema que comentamos es de que hay unas entidades reguladoras en general
que son las que permiten que el comercio sea posible. Básicamente hablamos de la Organización Mundial de Comercio, sí, la Organización Mundial de Comercio, que ve lo que es el desarrollo del comercio global, los negocios, los acuerdos, controversias, etcétera, en la Organización Mundial de Comercio. Después el World Trade Organization, que es la Organización Mundial de Aduanas, es otra entidad, la OMA, que también data de esa época. La World Trade Organization, por acá está la web, si no me equivoco. La Organización Mundial de Aduanas, que lo que hace se centra en todo lo que es la parte normativa, procedimental, para regular el comercio, entre ellos pues todas las normas de aduana, los regímenes aduaneros, etcétera, ¿no? Y la IMO, Organización Marítima Internacional, creo que no la he comentado. IMO, International Maritime Organization, Organización Marítima Internacional, que regula todo lo que es el tráfico acuático, marítimo, acuático más bonito que marítimo, los terminales, la vida de las personas, la seguridad portuaria, etc. Y bueno, las Naciones Unidas también, en temas de arbitraje sobre todo, también. Y uno que no mencioné, pero que es importante, la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Hay uno que es bien interesante, que es la Cámara de Comercio Internacional, la CCI o ICC, International Chambers of Commerce o Cámara de Comercio Internacional, CCI, de la cual Perú es miembro. Y además no solo eso, sino que Perú es miembro a través de la Cámara de Comercio de Lima, y en realidad actúa como órgano consultivo tanto para la Organización Mundial de Comercio como la Organización Mundial de Aduanas, sí, y formada por empresarios del mundo, básicamente, ¿no? Las cámaras de comercio. Eso establece una serie de regulaciones para hacer posible el comercio. Una de las cosas más conocidas que se regulan a través de la CCI o ICC son, por ejemplo, los convenios o acuerdos o famosas cartas de crédito, comercio internacional, ¿no? Las cartas de crédito también son reguladas por la CCI, entre algunas de las cosas. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional cumple un factor bien importante en lo que es el progreso del comercio, ¿no? La integración del comercio a nivel global, como un organismo consultivo, ¿no? Evidentemente formado por los empresarios del mundo. Los empresarios del mundo son los que han hecho posible el desarrollo del comercio a nivel global, como siempre, no los gobiernos, ¿no? De turno. Esa es otra historia. ¿Ok? Entonces es un poco el contexto que estábamos viendo, enfocado que al final del día íbamos a ver lo que era en detalle. Vamos a entrar a ver entre esta y la próxima clase ya los métodos de evaluación aduanera, porque de eso se trata el curso, ¿no? De la valoración, cómo se realiza en la práctica la evaluación de aduanas, pero hay que fijarse un poco en el texto y contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Vamos entrando y luego ya vamos a ir haciendo cosas un poquito más prácticas. Ese es más o menos un entorno global de dónde estamos. Y ya hablando de los métodos de valoración de aduana, los procedimientos y todo eso, ya lo vamos a ver específicamente. A partir de eso, de la norma que también ya está puesta en el campus, que ahora la vamos a usar, que está referida, la norma justamente a la evaluación de aduanas, cuyo título es Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del 94. Esto en realidad ya lo tienen en el campus. Yo lo he puesto en la sesión 2, porque lo había puesto, pero en PDF ahora lo he puesto en Word, que se lee mejor. Está en la sesión 2, en la unidad 2. Ahí está, que ahora lo vamos a descargar porque en un rato vamos a trabajar sobre esto, pero ahorita solamente lo muestro el texto para ver el título. Esto se ha actualizado hasta ahorita, pero data del GATT, ¿no? Y gran parte de esto ya ha sido redactado antes, pero se ha ido actualizando constantemente. ¿Ya? O sea, no es que sea esto el 94, se ha acabado de redactar esta en forma formal y operativa, ya como un acuerdo relativo sobre los aranceles, pero actualizado al 94, ¿no? Ahí se estableció, pero data de mucho antes, por supuesto, no es que recién se hizo ahí, ¿no? Ya esto viene de mucho más atrás, ¿ya? Eso está en el campo. Hoy día vamos a ver sobre la idea de los dos organismos que manejan esto, el Comité Técnico de Valoración y el Comité sobre Valoración, ¿no? Comité Técnico de Valoración y Aduana y Comité de Valoración. Es muy parecido la palabra, pero claro, los vamos a ver. Pero antes de empezar eso,
No sé si tienen un comentario, alguna pregunta, reflexión de la vida, lo que fuera. Si no, ya empezamos a hablar del tema mismo de hoy. ¿Nada que comentar? No, ninguna, profesor. Ya. Entonces vamos a ver ahora lo que son, digamos, los dos organismos principales, aunque son organismos que en la práctica son muy grandes y que tienen un montón de directorios operativas, dentro del organigrama, digamos. Vamos a ver más que nada conceptualmente y la idea de sus actividades y funciones principales. Ese es un poco el enfoque, ¿no? Lo voy a compartir ahorita la pantalla. Lo que vamos a ver es esto. Los dos organismos que lo van a ver ustedes dentro del texto, que vamos a luego ir a hacer alguna actividad basada en eso, para ubicarnos un poco en el terreno. Yo lo voy a tratar de decir en forma resumida para tener la idea central, conceptual, lo principal, ¿no? Que son las instituciones que administran el acuerdo de valoración de la OMC, la Organización Mundial de Comercios. Son dos en principio, ¿no? El Comité Técnico de Evaluación de Aduana, que la norma que van a ver luego la llama Comité Técnico, ¿no? Cuando hoy le leamos Comité Técnico, está referido al Comité Técnico de Evaluación en Aduana, o CTBA, que es manejado por justamente la Organización Mundial de Aduanas. Que data del 80, esto se estableció finalmente, la actualización es del 80 en Bruselas, ya data de 1980. Y digamos que desde el inicio, desde que aparece el GATT, aparece lo que es como parte del acuerdo de valoración de aduanas del GATT del 47, aparece el comité de valoración, que también se ha ido actualizando hasta la fecha, ¿no? Incluso en la última aplicación que vamos a leer ahora, el capítulo 7 habla de los dos, ¿no? Hay una actualización de las actividades y funciones de ambos. Pero para contextualizar la idea, el famoso comité de valoración parte desde el año 47. Y digamos que el comité técnico de valoración parte del 80, donde establece ya formalmente como comité técnico. Diferencia global, ahora vamos a ver un poco en detalle, pero por definición parece una diferencia global sencilla, podríamos decir lo siguiente, que el comité de valoración es el que ve toda la parte de negociación, de hacer acuerdos de países y de bloques, ¿no? Acuérdate que esto empieza con 17, donde la idea era integrar países y buscar mecanismos que nos permitan exportar e importar de mejor manera e integrarnos. Entonces, cuando hablamos del comité de valoración, estamos hablando de la parte de negociación, de acuerdos, de eliminar controversias, toda esa parte global, digamos, macro del negocio, ¿no? Y cuando hablamos del comité técnico de valoración, estamos hablando ya, lo estoy diciendo en palabras bien cortitas, para hacerlo sencillo, de la parte procedimental, normativa, específica que norma la Organización Mundial de Aduanas. Yo creo que esa es una forma de diferenciarlo sustancialmente. Uno ve toda la parte global, que ahora ya no es el GATT, ahora es la Organización Mundial de Comercio. Acuérdate que por dónde va eso, que va todas las negociaciones entre países y bloques de países, y el otro el que busca implementar toda la parte conceptual, procedimental, normativa, para hacer posible todas estas negociaciones que se dan en el comité de valoración. Es un poco en forma global cuál es el concepto de uno y otro, ¿no? Uno permite el negocio y el otro busca cómo lo vamos a hacer ese negocio, a través de qué normas, qué procedimientos, ¿no? Toda la parte técnica. Eso es para tener una idea global, ¿ya? Este parte desde el GATT, y bueno, y se ha ido actualizando en el camino y se ha ido reafirmando luego el último acuerdo del 94, y el Comité Técnico de Valoración se implementa recién en el 80, ¿no? A partir de ahí. Que justamente es consecuencia al final se ha implementado los dos juntos, ya como consecuencia del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Entran los dos ya a partir del año 94, 95, por ahí, aproximadamente. Es un poco como conceptualmente. Hablando el primero, el Comité Técnico de Valoración en Aduana, de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, ¿sí? Data del 47, en su inicio, su antecedor del 47 parte ahí, ¿no? Donde se establece un grupo de estudio para ver cómo se va a trabajar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT. Ya se tocaba este tema en general. El Comité Técnico de Valoración de Aduanas se estableció ya formalmente en el 80 como parte del acuerdo sobre la valoración aduana de la ronda de Tokio. Han habido 9 rondas de la OMC
Es cosa bien interesante. Vimos un video que es muy bueno, que lo vimos la clase pasada. A mí me gusta mucho ese video, el que te habla bastante bien, te presenta cómo es todo el tema de la Organización Mundial de Comercio, que todo se logra al final por consenso, ¿no? Por consenso, no tanto por votación, sino más por consenso. Hace justamente que las rondas duren, cada ronda ha durado un gran grupo de años, ¿no? Un gran grupo de años. La última ronda ha sido la de Doha, ya está ahí media, avanzando medias y se entrampa un poquito. Sí, entonces tenemos que este comité de evaluación en aduana, ya según el último acuerdo, se estableció el 80 y el acuerdo escrito data del 94, pero lo vamos a ver. Aquí les pongo para referencia, para que tengan una idea, para no marearnos tanto y ya ubicarnos. Ahí lo va a subir luego al campus. Son las rondas que han habido, las rondas de la OMC y aproximadamente el inicio de la ronda y aproximadamente los periodos de la ronda, ¿no? Y los temas tratados, ¿no? Son las 8 rondas que han habido acá, falta agregar, es que esta imagen la he sacado yo mismo de la OMC, falta agregarle la última ronda, acá hay 8 de las rondas, ¿no? Y ahí más o menos te habla de los temas principales, la cantidad de países y cuál es el lugar o lugares. Ahora, también es cierto que cuando veas pues ronda de Tokio, ronda de Kenny, que se ronda de... No es que se desarrolló ahí, se le ha llamado eso, no, usualmente, pero en algunos casos porque ya el último acuerdo definitivo ha sido en ese lugar, pero estas rondas han sido simultáneas en diferentes lugares del planeta, ¿no? No es que solamente se hayan dado en un lugar. Ya, para tener una idea. Se van dando en diferentes partes, va corriendo, se sigue negociando y al final se llega un acuerdo y ahí se llega un acuerdo final y se firma y se redacta. Tenemos esto. La última ronda, tenemos la ronda de Uruguay, según esta imagen, y la última, la novena, la de Doha, ¿no? Esta es la penúltima ronda, la de Uruguay, que fue la que termina justamente con la fundación de la OMC. En la ronda de Uruguay se cierra lo que era la OMC. Pasa el GATT a la Organización Mundial de Comercio, donde ya se define la idea de posibles acuerdos que se iban a pensar e implementar a partir de ahí, ¿no? El primer nivel es arancel, ¿no? El primer nivel es arancel. O sea, a nivel de integración de países, el primer nivel es la reducción de aranceles, después hay varios niveles, ¿no? Sí. Comité Técnico de Evaluación en Aduanas, que es justo lo que vamos a ver en un rato. Según el artículo 18 del anexo 2 del Acuerdo de Evaluación de la OMC, se establecerá un comité técnico de evaluación de aduanas bajo los auspicios de la OMA con objeto de, acá está la definición, de asegurar a nivel técnico la uniformidad de la interpretación y aplicación del acuerdo de valoración. ¿Qué es lo que se busca al final del día? Hablar en el mismo idioma todos, ¿no? Buscar que se integre todos. Cuando hablamos de algo, sea lo mismo para mí que para el otro, ¿no? Todo esto tiene un montón de aristas, ¿no? Los regímenes aduaneros, las formas de valoración, por ahí las nomenclaturas arancelarias, hay un montón de contexto alrededor que si yo no hablo en el mismo idioma no sé de qué me está diciendo el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. ¿Para qué? Para poder cumplir con uno de los principios más importantes de la Ley General de Aduanas y principio de todo este negocio, que es la facilitación del comercio, ¿no? La facilitación del comercio internacional. Ese es uno de los principios de la Ley General de Aduanas, que justamente se hace todo esto para hacer posible el comercio y entendible, así, ¿no? Poderlo permitir. Esa es la idea. Comité Técnico de Valoración establece un comité técnico de evaluación bajo los auspicios de la Organización Mundial de Aduanas con objeto de asegurar el nivel técnico, uniformidad de la interpretación y aplicación del acuerdo. Es una función del comité técnico suministrar asesoramiento sobre cuestiones técnicas concretas si es que lo solicitan los miembros, ¿sí? O un grupo especial de miembros en relación a un marco de referencia. Entonces también la Organización Mundial de Aduanas coge información de diferentes países, de diferentes entidades, y busca uniformizar todo esto para crear luego la normativa general y que sea entendida por todos, ¿no? Comité técnico de valoración, acá está resumido, pero ahí están las funciones del comité básico en forma resumida, ¿no? Entre ellas, examinar los problemas técnicos concretos que formulen los países miembros, ¿no?
buscar examinar los problemas técnicos de los países, estudiar los procedimientos y prácticas en materias de valoración, haciendo informes, elaborando, mejorando los procedimientos que tienen que ver con valoración, realizar informes anuales sobre aspectos técnicos y, bueno, y situaciones del acuerdo. Pueden haber cambios, se revisan, los países miembros pueden ir solicitando información o cambios también o sugerencias, suministrar información, asesoramiento sobre evaluación de aduana que solicite cualquier miembro. También esa es una función como de orientación. Puede informar, asesorar a alguien. Facilitar asistencia técnica a los miembros con el fin de promover la aceptación internacional del acuerdo. Sí, este tema de la técnico es un poco delicado, ¿no? Porque si hablamos de una cosa puntual, por ejemplo, la definición de la partida arancelaria del producto, a veces no es fácil. Hay productos que son partidas cerradas, ¿no? ¿No? Por decir algo, ¿no? Como, qué sé yo, espárragos en conserva. Espárragos en conserva, ya somos uno más, qué suerte. Ya somos uno menos. Uno más y uno menos. Se escapó cuando ya. Ok, decía que sí. Por ejemplo, el espárrago en conserva es una partida cerrada. Refrigerado, congelado. El caso del espárrago son partidas cerradas. Pero hay otros productos que, por ejemplo, Nesquik, ¿no? Ya se complicó la cosa. Entonces, hay productos que es muy fácil identificar su partida, pero hay productos que es sumamente complicado identificar su partida, ¿no? Entonces, ahí es más, muchas veces ni siquiera tu agente de aduana sabe. O sea, yo no tengo por qué saberlo todo, ni nadie. Es muy difícil, entonces lo que se hace eventualmente en algunos casos es hacer consulta en aduana. A través de tu agente de aduana puedes consultar con la aduana cuando es un producto complejo, por ejemplo un producto químico de mucha composición, de cosas raras. Entonces a veces lo que se hace en las empresas se consultan en aduana y la aduana emite una resolución y te dice ese producto a qué partida, clasificación arancelaria corresponde, ¿no? Y ahí está actuando justamente tu aduana como asesor, consultor. Pero todo eso sigue la aduana de Perú, que ya está integrada con la SUNAT ahora, antiguamente estaba separada, sigue la línea de la Organización Mundial de Aduanas. Sigue toda la normativa, sigue ahí. La Organización Mundial de Aduanas pone la normativa general y cada país miembro la aplica a su país, ¿no? Es eso. Los países miembros del acuerdo sobre valoración tienen representación y voto en el comité, ¿no? Mientras que los países de la OMA, es decir, si eres miembro por ahí de la Organización Mundial de Aduana, pero no eres miembro de la OMC, puedes participar, pero no tienes calidad de voto, ¿no? Tienes derecho a asistir al comité, pero no en calidad de observador, o sea, no puedes ser una entidad ahí importante porque solamente vas a escuchar aprender. De igual manera pueden ser invitados a esta sesión representantes de gobiernos no miembros de la Organización Mundial de Comercio ni de la OMA y representantes de organizaciones internacionales como la Cámara de Comercio Internacional en calidad de observadores, solamente para escuchar y mirar, ¿no? Entonces, es así como funciona el Comité Técnico de Valoración. ¿Ok? Y el otro, que es el concepto que parte, decíamos, desde el GATT, Comité sobre Evaluación del GATT, se actualiza ahora en el 94, que lo vamos a ver ahora. En virtud del acuerdo se establece un comité de valoración en aduana compuesto por representantes de cada uno de los miembros para darle la oportunidad de consultar sobre cuestiones relacionadas con la administración del sistema de evaluación en aduana por cualquiera de los miembros o con la consecución de los objetivos del acuerdo. Este es el que le decía que más o menos, que más que nada tiene un enfoque general, no de negociar cosas que quiere el país a través de justamente la Organización Mundial de Comercio. Ese es un poco el enfoque actual. ¿Ok? El comité elegirá a un presidente y se reunirá normalmente, eso dice la norma también, una vez al año, o cuando lo prevean las disposiciones pertinentes del acuerdo,
para dar a los miembros oportunidad de consultarse sobre cuestiones relacionadas con la administración del sistema de valoración de aduana por cualquiera de los miembros en la medida en que esa administración pudiera afectar el funcionamiento del presente acuerdo o el logro de objetivos, con el fin de desempeñar los temas, funciones que encomienden los miembros. Los servicios de la Secretaría y el Comité serán prestados por la Secretaría de la OMC. Ok, esto como entorno global del Comité de Valoración. Resumidamente, las funciones principales del Comité de Valoración de la OMC: emite los textos de las decisiones acordadas por sus miembros, que son todos los procesos largos de negociaciones de acuerdos, sea a nivel individual, o sea en bloque de países o bloques contra bloques, ¿no? Que podría ser también emitir y redactar las decisiones acordadas por los miembros, atender consultas y resolver las controversias, ¿no? Los temas, por ejemplo, que puede haber, ¿no? Un tema sensible que tenemos nosotros todo el tiempo, por ejemplo, los textiles chinos, por decir cualquier cosa, ¿no? Igual, los temas que hay con productos del agro, con Estados Unidos, etcétera, problemas que hemos tenido con Colombia, Ecuador también, con otros tipos de productos del acero, qué sé yo, metalmecánica. Hay ciertos rollos que justamente los países pueden usar este entorno para buscar conciliar, negociar, bueno, protegerse, o buscar que haya una equidad en las importaciones y exportaciones, ¿no? Atiende consultas y resuelve las controversias de relación en aduanas. Resuelve controversias en función de los objetivos de sus miembros y acuerdos negociados por un grupo de países. Todos los acuerdos, hasta donde sé, yo creo que sí, hablo en términos genéricos. Salvo hay una excepción que confía en la regla, cosa que no creo, no sé. Pero creo que todos los acuerdos tienen protección. General, me parece que todos los acuerdos tienen niveles de protección. No existe digamos, un acuerdo, me parece que no, hasta donde recuerdo, totalmente puro. Es decir, que no haya, o sea, lo que quiero decir, no existe ningún acuerdo que no haya algún nivel de protección, ¿no? Por decirte algo, después tiene 6.000 partidas y con un país con el cual estamos muy avanzados en el nivel de integración, ¿sí? Pero sea Comunidad Andina o, por ejemplo, un país de Mercosur o cualquier grupo de la Unión Europea, lo que sea, pero creo que todos los países en todos los acuerdos tienen un nivel de protección. Es decir, hay siempre algún producto o productos sensibles que yo voy a querer proteger en determinado momento con determinado país o determinado grupo de países, ¿no? Hasta donde sea. Entonces eso es importante. Y eso es válido. Eso es válido. Dentro de todo no quiere decir que no puedas pertenecer tú a la Organización Mundial de Comercio porque te empiezas a proteger en algunas partidas con ciertos países y con otras partidas, otros productos con otros países. Eso es válido. Es parte de la negociación. Lo que interesa es ir a más, ¿no? Cada vez integrar mejor los países y tener más facilidad de acceso a todo. Sí, ese es un poquito. ¿Ok? Ese es un poquito este contexto, ya hablando de los entes. El Comité Técnico de Valoración, la parte procedimental, normativa, y el Comité de Valoración, un poco lo que es desarrollo de los negocios de todos los países, eso con enfoque global. No sé, ¿algún comentario o pregunta hasta aquí? No, ya. Si no, vamos a hacer... Profesor, Sí. lo que usted mencionó es cada cuánto tiempo normalmente se actualizan las normas. Oh, no sé, eso no, la norma de qué, de la OMC, ¿hablas de la negociación en la OMC? ¿O de la parte de aduanas? No, eso es conforme se generan cambios, no. Eso es. Conforme los cambios. La parte normativa va variando constantemente. Por ejemplo, hablando de nuestra aduana pertenece a la Organización Mundial de Aduanas y sigue las pautas de ellos. Y constantemente nuestra aduana está emitiendo normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de pandemia, no sé si usted, creo que alguno de ustedes está vinculado. En la época de pandemia han salido infinidad de normas, ¿no? Porque cambió todo. ¿No es así? Hablando del aspecto solo normativo, ¿no? Porque fue un momento anómalo. Entonces, de acuerdo a los cambios se generan, ¿no?
las normas. Y son normas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un cambio en la normativa de la nomenclatura arancelaria, en esa parte. Se ha ido actualizando una serie de partidas, hay un cambio de un montón de partidas, hay otras, unas que han sacado y otras que se han creado, debido a la evolución básicamente de los temas de tecnológicos, ¿no? Entonces la normativa va de acuerdo a lo que, cómo evoluciona el comercio. Y la normativa es muy amplia, tiene un montón de campos, entonces se actualiza todo el tiempo, conforme es necesario. Sí, sí, eso. Ah, ya estoy. Y eso es todo el tiempo, ¿no? Entonces las normas de aduanas todo el tiempo se van cambiando, se van actualizando, ¿sí? Y el 2020, 2021 ha habido un montón de cambios, bastantes. Ok, no sé si hay algún otro comentario. Vamos a ver entonces un pequeño, antes de hacer actividad vamos a hacer un pequeño video solamente para tener como una pequeña introducción a lo que va a ser el tema del ya, que es la parte práctica, normativa, operativa, que es la parte del método de valoración. Pero vamos a verlo un momento, el video, y luego vamos a hacer ya una actividad. Voy a poner el enlace, ¿dónde está el enlace? Un ratito, quiero abrirlo mejor en YouTube porque está en la presentación, pero creo que mejor se ve viéndolo por internet. Estoy abriendo primero en internet. Está cargando un ratito. Es un video cortito, que es simplemente un resumen de los métodos de valoración, que es lo que vamos a desarrollar a lo largo del curso, en realidad, como una pequeña introducción. De valoración aduanera. Ya lo voy a compartir. Ya, ahí se ve el video, ¿verdad? ¿Me dicen? Sí, se puede ver, profe. Ya, ok, lo vemos. Métodos de valoración aduanera. ¿Qué es? La valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías que van a ser importadas. El primer método se denomina valor de transacción de mercancías importadas. Se basa en el valor en aduanas, que significa la cantidad total a la que lo va a aplicar los impuestos. Se halla a través del valor de transacción más los cargos incrementables cuando existen. Requisitos: que el proceso sea de compraventa, que no existan restricciones ni vinculación con el proveedor o que esto no influya en el precio, que la compra sea efectuada por el importador, que el precio no dependa de contraprestaciones y conocer los incrementables y hacerlos comprobables. Segundo, valor de transacción de mercancías idénticas. Las mercancías idénticas son aquellas que poseen las mismas características físicas, calidad y prestigio comercial. Se usa cuando con el método anterior no se logró determinar el valor de transacción. Se procede entonces a buscar una mercancía que sea exactamente igual y que sí se conozcan los datos requeridos. Se debe tener en cuenta que esta mercancía debió haber sido importada 90 días antes. Tercero, valor de transacción de mercancías similares. En este método, algunos detalles de las mercancías pueden cambiar, ya sea la marca, el material o la dimensión. Aún así, se deben tener en cuenta los 90 días hábiles y que la mercancía sea comercialmente intercambiable. Cuarto, valor deductivo. Se basa en el precio unitario de ventas, es decir, quién vende más producto y a qué precio se vende ese producto en territorio nacional. En base a ello, se realizan algunos ajustes y se determina el valor
en aduanas. Quinto, valor reconstruido. En este método se recurre a buscar la información del costo de producción, valor de los materiales, mano de obra, montaje y gastos indirectos. Además, beneficios, gastos generales, otros gastos como transporte, carga y seguro. Estos permitirán calcular el valor en aduanas. Sexto, última instancia, o también conocido como flexible. Este método se utiliza como último recurso. Permite utilizar cualquiera de los 5 métodos anteriores de una manera más flexible, es decir, sin seguirlo al pie de la letra y con los datos con que cuente el importador. Ok, solamente el video de presentación de los 6 métodos de valoración que luego los vamos a ver. En este momento no estamos hablando de que ya te sepas los 6 métodos, solamente una pequeña introducción, ¿no? Porque el más sencillo, el más común es el primero, segundo y tercero máximo, ¿no? Es decir, lo que se trata de tener en la aduana, cuánto me costó a mí comprar algo. Ese es lo primero que hay que buscar. Y si no funciona eso, ya viene mercancía idéntica, similar, deductivo, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo de a pocos. Pero solamente presentarles eso porque justamente ahora lo que vamos a hacer de alguna manera va a tener relación con esto desde el punto de arranque, ¿no? Sí. Lo primero, vamos a hacer una actividad 1, pero la primera parte, de momento, actividad 1, juego de roles. Vamos a ir al campus, vamos a hacer un par de cosas. Voy a entrar al campus, ustedes también pueden hacerlo. Y les voy a decir que, les voy a marcar ahorita. Les comparto y les comento. Ahí está, estamos en el campus. Vamos a hacer ahorita S2, actividad juego de roles, pero solo la parte 1. ¿Ya? Porque la parte 2 lo vamos a hacer acá, en el TA02. En el S2, actividad de juego de roles, vamos a descargar eso y descargar el acuerdo relativo que yo les he subido a la aplicación del artículo 7. Estos dos necesitamos. ¿Ya? De una vez que descarguen actividad de juego de roles, les va a aparecer esto. Que ahí se ve, ¿no? Ese que se realiza en equipo un juego de roles según lo visto. ¿Se ve esto, no? Esta pestaña, cambio de pestaña, creo, ¿no? Cuando yo cambio de pestaña, sí, ¿no? Sí. Ya, ahí está cambiando, ¿no? Regreso al campus acá, descargas actividad juego de roles y se te va a abrir este archivito. Vas a hacer ahorita de momento la parte 1. La parte 1. ¿Qué te dice? Bueno, eso ahorita lo vemos. Descargamos eso y descargamos el acuerdo relativo de aplicación, ¿sí? El acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, que se aplicó o se redactó finalmente en 94, ¿no? Donde se hablan de las dos cosas. Se habla del comité técnico y el comité. Nosotros hemos dicho hace un momento que estamos hablando tenemos un comité técnico. A ver, regreso aquí para resumir. Resumiendo, que tenemos el Comité Técnico de Valoración Aduana OMA, que en ese texto se hace referencia al Comité Técnico. Cada vez que veas Comité Técnico, hace referencia al Comité Técnico de Valoración. Y cada vez que veas Comité, hace referencia al Comité sobre Valoración, como te dice al inicio del texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividades y funciones del Comité Técnico, es el Comité Técnico de Valoración. Cuando hablamos de actividades, funciones, cosas que realiza el Comité, hace referencia al Comité sobre Valoración, para tener claro el enfoque. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Conforme necesitemos, vamos a leer los artículos del texto que está en Word entre el 18 al 23 y el anexo 2. Conforme lo necesitemos, ¿no? De acuerdo a la pregunta. Eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Ya? Artículos 18 a 23 y anexo 2, los puedes ir apuntando. Artículos 18 a 23 y anexo 2 de ese texto. Una vez que lo hayas descargado,
Ahora vuelvo a compartir la página. Estamos acá. Aquí está, acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7. Ese descargamos. ¿Qué vamos a hacer? La parte 1 de la actividad de juego de roles, ¿sí? Que seguramente vamos a tener que ir leyendo para poderlo hacer. En la medida que sea suficiente, si ya tenemos información suficiente, ya está. Te explica a través de un ejemplo caso la función o rol del comité asignado. La cosa era darle a uno comité técnico y al otro comité, pero somos 4, no sé qué, cómo hacemos. Somos 3 en realidad, mejor dicho, el cuarto soy yo. Yo quería hacer, tiramos 4-2-2. A ver cómo lo hacemos. Imagínate sobre el entorno laboral, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, tareas que realiza el comité, el que le vamos a, en el comité que te diga? ¿Hasta dónde estarían orientadas esas actividades? ¿Por qué es necesario que exista el comité? ¿Y cuál sería su papel en comercio internacional? Imaginémonos en el entorno laboral alguna situación. Es un ejemplo imaginario, ¿no? A partir de ir leyendo las actividades y funciones del comité, que no sea del comité técnico o del comité, ¿no? Hablando de este término, comité técnico, que es el comité técnico de valoración, o sobre el comité, que es el comité de valoración. ¿Ya? Entonces la idea es, uno estábamos diciendo que ve toda la parte del comité solo, que es el comité de valoración, que ve toda la parte macro, que ahí puedes leer un poco sus funciones y actividades que te van a ayudar para luego hacer el caso imaginario. Y el otro ve toda la parte normativa procedimental, para hacerlo en específico. Entonces imagínate una situación laboral, un conflicto de algún país o algo que pueda tener algún país. ¿Cómo te imaginarías un caso hipotético, ¿no? A un conflicto por resolver o lo que fuera que tú quisieras negociar. Por ejemplo, ahora decían, hablando ahora de Qatar, no sé si han escuchado que hay en la inauguración, por ejemplo, no fueron algunos músicos, hay países que están en desacuerdo con que sea en Qatar, por algunas situaciones internas que hay. ¿No se han escuchado algo? ¿Han seguido un poco? ¿Se han enterado? No, no lo sé. ¿Sí? Dice que no fueron sobre los derechos humanos, algo así La leí. protección, exactamente, por situaciones Claro, laborales están en que se contra, dan ¿no? dentro del país. Sí, sí, exactamente. Y eso puede ser limitación, por ejemplo, para desarrollar negocios. ¿Qué pasa si yo soy una industria, yo soy Gloria? Gloria acaba de comprar una empresa chilena, ¿no es cierto? No sé si han escuchado. Imagínate que fuera Gloria y quiero montar mi fábrica en Chile. ¿Podría yo fácilmente desarrollarme? Estoy en un país en que hay toda una restricción a un montón de cosas, desde el punto de vista de negocio laboral, en el ámbito laboral, que es parte del negocio. ¿Podría? ¿O sería mucho más difícil, no? Implantar una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Imagínate tú una situación laboral. Claro, acá te hablaba de sobre el comité técnico, sobre el comité, pero la cosa es que somos 3, perdón. No sé cómo hacemos esto. Porque la actividad es básicamente, imagínate una situación del entorno laboral, ¿sí? ¿Y qué actividad haría uno o qué actividad haría el otro? Para poder resolverla o atender esa necesidad, ¿no? Leyendo un poquito, lo que tenemos que leer un poquito, lo que le estaba diciendo. Un poco los artículos 18 a 23 para profundizar un poquito más, y el anexo 2 algo, en medida o trabajemos con el anexo 2, vamos a hacerlo más corto. Yo creo que con el anexo 2, porque el anexo 2 me habla básicamente, vamos a hacer una sola cosa, pero ya lo haríamos que individual. Comité de Evaluación de Aduana, ahí está. Anexo 2, Comité Técnico de Evaluación de Aduana. Funciones. Y la página, y si me voy a la página, dice el artículo 18. Pues no es muy largo. Podemos leer un rato, yo creo, sí. Sí, podemos leer, ¿no? No es mucho en realidad. El tema es que lo hacemos individual. La idea era hacerlo grupo de 2, pero son que grupo de 2 y uno no... ¿Cómo quisieran hacerlo individual? ¿Será, no? Porque no hay otra. En grupo de 3. O en grupo de 3. O sería o individual, grupo de 3, no sé. ¿Ah? ¿Qué opinan? Pero previa lectura, primero de... ¿Ya descargaron el archivo de Word? Sí, profe.
Ya. Descargando el archivo de Word, lo abren, lo vamos a abrir, porque es el texto, la redacción misma del texto, ¿no? Descargando el archivo, lo abrimos y ahí vamos a donde dice el artículo 18. No sé si están ahí. ¿Lo tienen? Sí. Ya, si lo tienes. Un ratito que el mío lo tenía abierto, pero... Ya está, acá. El artículo 18, está viendo. Aquí está. Justamente, administración del acuerdo, consultas y soluciones de diferencia. Artículo 18, instituciones. Ahí está. Te hay que leer, que justamente ya te habla, que se dice, en virtud del presente acuerdo se establece un comité de evaluación de aduana, que es el comité, ¿no? Y un poquito más abajo te habla el otro, ¿no? El comité técnico de evaluación, que para este texto se llama el comité técnico. Entonces, el comité técnico de valoración es comité técnico y el comité de valoración es el comité. Entonces, leemos a partir de ahí un poco para poder darnos cuenta, visualizar un poquito actividades y funciones que te va a decir el texto para qué. Para que luego puedas hacer el ejemplo imaginario que te está pidiendo acá como actividad de rol, básicamente aplicado al entorno laboral. Nos imaginamos una situación, hagamos los dos, pues uno del comité técnico, del comité, que es el general, el comité técnico con lo específico. Una situación laboral que puedes tener en un país con el cual tú quieres integrarte, una situación ficticia, cuál podría ser y qué haría el comité, ¿no? Y qué haría, ya hablando en esos términos, qué haría el comité, que es la cosa general, y qué haría el comité técnico para poder contribuir de alguna manera a solucionarla. Esa es un poco la idea del ejercicio inicial, ¿no? Imaginarnos una situación laboral. ¿Cómo nos ayudamos? Leyendo un poquitito esto de acá, porque ahí vamos a encontrar justamente que te va a ir hablando de cómo actúa uno, cómo actúa el otro, cómo apoya, cómo resuelve controversias, ¿no? ¿Qué funciones tiene, qué actividades hace? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Hello. Es hacer un caso, digamos, hipotético en ambos, ¿no? Una situación imaginaria y decir cómo actuaría el comité y cómo actuaría el comité técnico. O sea, ¿cuál sería la idea en forma global para poder negociar, que se podría hacer, para decirlo en palabras sencillas, y cuál sería la parte específica técnica para poderlo resolver, ¿no? Lo procedimental. Pero es bueno leer un poco el texto para tener algo más de argumento para poder hacer un caso hipotético. Esa es un poco la idea. 20 minutos, media hora, no sé. ¿Sí? Ya. Ya. Pero lo que no sé si lo hacemos individual o grupo de 3. No, grupo de 2, bueno, o los 3 juntos a la vez. ¿Qué prefieren? ¿Qué dicen? Si serían los tres, ¿cómo sería? No se Cada uno ponen de aporta acuerdo. las ideas. Claro. O sea, o discuten qué caso, lo arman o discuten y ya está, 20 minutos, 30 minutos y de ahí cuando tengan lo vemos. O individual y luego comparan cada uno qué se le ocurrió a cada uno, también puede ser. Unos 15, 20 minutos, no sé.
o una parte individual para ver qué idea tiene cada uno un rato y luego ya qué deciden, qué les parece mejor. No sé, como somos tan pocos, creo que se puede ser un poco más flexible, porque solo son tres, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Qué dice Angie, César, Catherine? Primero tenemos que leer. Eso, mientras van pensando el qué, tenemos que leer un poco. Unos 10, 15 minutos para tener un poco más y de repente anotar un par de ideas por ahí y vamos relacionando esto. Esto podría usar yo para. Claro, leyendo un poco nos va a ayudar para también tener ideas. Profesor, ¿es del 18 al 21 o 20? Es 18 al 23. 18 al 23, pero en realidad es poquito. No es mucho. No es mucho. Si es que tienes, la cosa, están conectados 18, son dos. Esos son 2 o 3 páginas. Y después lo que dice al final, lo que es el anexo 2. El anexo 2 que está más abajo. El anexo 2 que es Comité Técnico de Evaluación de Aduana. Que en realidad también es un par de hojas. O menos. Una y poco, más o menos. Sí. Bueno, si no, mientras decide, porque César no me dijo nada. Angie, ¿qué dices? César, ¿qué dices? Si no, un momento, leamos un rato, 10 minutos, un poco ese texto para... ¿Sí? Sí. No, sí, decías algo. No, para leer primero y ya de ahí vemos. Leamos 10, 15 minutos para estar un poquito más empapados del tema, por ahí tomamos apunte de un par de ideas y luego ya vemos lo del caso. Ya, hagamos eso. ¿Sí? Sí, damos 10 y 10, 10 y 15 y vemos a ver cómo enfocamos lo que se quiere. ¿Ya? ¿Ok? Podemos ir pensando en el caso imaginario. Y luego ya podemos discutir, lo vemos si cogemos el de uno, el de otro, cómo lo manejamos. Y si lo hacemos en forma individual o en forma de grupal los tres. ¿Cómo vamos con la lectura? Ya está. De rápido. ¿Ya leíste todo? Ya. Entonces, más o menos se entiende. Y César, Sí, estoy leyendo ahorita. ya, ok. Si no, si alguien terminó, pues imaginando cómo se podría aplicar una situación que tenga que ver con este enfoque de lo que podría proponer el comité o el comité técnico, según este enfoque, para una situación imaginaria, leyendo un poco las funciones, las actividades que hacen ambos, según este contenido. Habíamos comentado para leer artículos 18 a 23 y el anexo 2, básicamente, que tiene que ver con esto, ¿no? Nos damos unos minutos más.
¿Y qué tal? Ya terminamos de leer y hoy imaginarnos algún ejemplo, un caso. Catherine, Angie, César. Yo he estado buscando, pero no encuentro qué. No, buscarte que el caso imagine el ejemplo. No, es una situación hipotética. ¿En qué caso yo podría negociar o podría proponer a un país resolver algo que me permita a mí importar o exportar algo relacionado al entorno laboral? No es que haya que buscar el ejemplo te lo imaginas tú. Por eso es caso imaginario. La venta de alcohol a Qatar. Ahí está, ya se está ocurriendo algo. ¿Por qué no se puede consumir alcohol dentro del mercado local? ¿Por qué está prohibido? Claro. Sí. Ya, pues, eso estamos hablando, justamente eso. Es caso imaginario, yo no te voy a decir caso imaginario, es motivarte a la reflexión para que tú, visto el contexto formal, ¿qué situación podría encontrarme yo que me impida o que sea una barrera para que yo pueda importar o exportar algo por un tema, en este caso, un entorno laboral, de negocio? Estás hablando de personas, ¿no? César está diciendo, es verdad, pues es lo que está pasando ahorita. Exactamente, ya. Si parte de esa idea de que hay una limitación para el consumo de alcohol, ¿qué podría yo proponer? Como comité de valoración, como entidad global, para poder negociar con ellos y como procedimiento técnico o específico para yo poder vender, habla de alcohol, determinado alcohol a ese país. Ese es un poco, eso es todo. Bueno, ya César jaló una idea. No sé si por ahí alguien más tiene alguna otra referencia. Eso es. Eso es de lo que se trata. ¿Cómo hago yo para aperturarme para hacer un negocio en una situación que puede ser controversial o conflictiva, en que estoy limitado para poder negociar, ¿no? Bien sea importación, bien sea exportación. Eso. Entonces, ¿qué? Angie, ¿alguna idea? Ya, o si no, cojan esa idea, los tres, y aterrícela, pues. Partimos la idea del, por ejemplo, exportación de alcohol para Qatar, ya. En todo caso, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, como país exportador, fabricante, por decirte algo de pisco, para negociar, imaginariamente, decirle al comité o decirle al comité técnico qué podría hacer yo, pedir, por supuesto, para que ellos intercedan por mí, para permitir que eso sea posible, que se podría hacer, que también sigue siendo imaginario, ¿qué podría hacer yo? Para que haga el comité, ¿no? Y luego para que lo norme. Eso es. ¿Ayuda un poco? Catherine, Angie, César. Bueno, No, sí, está bien. Pues sí, si es que la aceptada de la exportación de licor para claro. Qatar, no si es que ha aceptado esa idea, ¿no? Catherine, ¿qué dices? ¿Estás por ahí? Sí, Ya. Entonces, comenten un poquito algunas ideas, no sé, en realidad 5 o 10 minutos a unas ideas, qué se podría hacer, qué podría hacer el comité y qué podría hacer el comité técnico para hacer posible una exportación, no sé cuál sería el escenario, de Perú, de otro país, de un licor, lo que fuera, no sé. Y la idea fue puesta por César para poder ser posible ese negocio en ese lugar. Es un poco. Profe, yo creo que el comité podría, no sé, poner un límite por persona para, o sea, como que restricciones, ¿no? En el país de destino para que se O pueda sea, ver mejor. permitirlo. ¿Cómo? Permitirlo, pero regulado. Ujú, exacto. Como una cuota de importación, que es algo típico de un montón de productos de un montón de países. Así se manejan un montón de negocios, por cuotas de Claro, o sea, importación. Sí, y si porque te excedes, hay multa. Claro, licencias de importación, cuotas de ujú, importación. Claro, eso es.
de eso se trata el ejemplo, imaginarnos algo y a partir de eso, y cómo actúa el otro, cómo puede actuar. Por un lado, a nivel global, puedes promover a través del comité que te dé el acceso para poder negociar con ese país, ¿no? Que influya en ellos, ¿no? Que te marque el camino, para que ellos acepten esa cultura, en este caso es un tema cultural, si no me equivoco, sí, es un tema más cultural, Sí, para convencerlos de que acepten la importación. Y en un segundo nivel, ya entra un poco lo que estás diciendo, el comité técnico podría normar o pautar ciertas cosas que permitan que ese acceso a ese mercado. Esa es un poco la idea. Si quieren, pues empezar 5 minutos, unas 3, 4 ideas, a ver si se nos ocurre algo, porque muchas veces es cuestión de imaginación, para completar la idea y dejar ahí esta parte. No, si no, 5 o 10 minutos, pero aquí mismo, no sé, porque hacerse la grupo, pero son los 3, o simplemente les dejo para que comenten un ratito, como quieran, 10 minutos para discutir ideas. O si quieres crear una salita para que estén los 3 en privado y uno esté escuchando, no sé si quieren discutir un poquito, intercambiar pareceres y luego ya, como quieran, no sé. ¿Qué les viene mejor? O aquí mismo, ¿cómo es? La cosa es que piensen un poco en voz alta y disparen ideas, ¿no? Pero si quieren en privado para que no escuchen, o si quieren aquí mismo, como quieran. La idea es que lluvia de ideas. Disparar ideas para tener 3, 4 cositas y poderlas comentar, ¿no? Eso es el enfoque. O si no le doy 5 minutos. Profesor, ¿solo es plasmar ideas o hacerlo en un Word o un No, archivo y subirlo? No, venga no de tus entiendo. ideas. Lo que ahorita es más que nada redactar algunas ideas, pero puedes apuntarlo nomás, porque luego sí tenemos que hacer, pues nos toca hacer la actividad evaluativa que es la que sigue, pues. Ahí sí hay que escribir y hay que subirla. Sí, que va a tener que ser individual. Pero si quieren 5 o 10 minutos aquí mismo, o les creo una sala y ahí lo hacen ustedes para que acaben de cerrar la idea, ¿no? Creo la sala. Ya les creo la sala 10, 15 minutos, cierran eso y ahí ya vamos a hacer lo otro. Lo otro sí es sí es para subir. ¿Ok? Ya está, ya les creo la sala, pero también les voy a dar la opción de, si no, no van a poder, de compartir. Por si quieren mostrar a alguien, a los otros, algún texto, algún material, lo que fuera. Ya está. ¿Terminamos? Angie, César, Catherine, ¿cómo van? Terminando, profe. me falta un poco, pero Ya voy a terminar. Una carta infinita. Ya en 5 minutos terminaremos porque quería ver si comentábamos algo más. Bueno, hasta 11:30, a ver si terminan, suben de frente. Ya. Lo suben de frente ahí en la actividad 2. Ok, les damos unos minutos más, pero veo que alguien ha subido por ahí. Pero por si acaso, la respuesta debe estar en función, en el 1, en función de qué valor consideramos, ¿no? O sea, si el valor te habla de un precio de 180, un precio de 170 o un precio de 200. La pregunta ahí es, ¿cuál de esos 3 valores debemos considerar luego de haber leído el artículo 1 y el artículo 8? ¿Ya? Por si acaso. A eso se refiere. No es cuál es la base imponible, el valor para la aduana, sino cuál es el valor de la aduana. O sea, en base, el caso te dice,
Se importa trigo americano a un precio FOB de $180. El contrato de compra-venta tomó como precio de pacto el de la cotización de la mercancía a esa fecha en la bolsa de Chicago, que era 180. Después, ¿qué te dice? La mercancía se destinó inicialmente al régimen de depósito. Quiere decir, cuando llega la mercancía se ingresa al régimen de depósito. En ese momento estaba a 170. Y después te dice, la tonelada se nacionaliza después de 6 meses, después de un montón de tiempo, a 200. ¿Cómo se determina el valor? ¿Cuál de las tres referencias sería la correcta, según el artículo 1.8, para poder determinar cuál es el valor correcto? ¿Ya? Si acabaron, lo suben. ¿Sí? Ya ha subido alguien, pero faltan todavía 2 compañeros más, creo. A ver, Catherine ya subió y falta subir. Ya subieron 2. Falta subir. Aquí ya subió. Falta subir César. ¿Qué fue César? Sí, ahí lo subo, lo Cuenta, subo. ya lo sube, sí, porque ya subieron tus 2 compañeras. Y eso, súbelo para poder comentar un momentito. Básicamente la primera parte, por la segunda es un caso imaginario que solamente ya lo leo y se puede comentar a ver cuál es la situación hipotética para el comité técnico, que es lo que estábamos hablando. Sí. Lo subes y vemos, y ahí vemos cuál es la respuesta. Bueno, primero la primera y después ya el caso, cada uno es diferente. Como quien dice, primero lo primero. Profesor, Sí, eh, sí, después no sé si podría explicar de nuevo, o sea, algo resumido, porque no me quedó muy claro en sí, no sé si está bien lo que hice, de qué trata en sí. sí lo que es el comité y el comité técnico, o sea, en qué se diferencia, no entendí bien eso. Ujú, correcto.
Ya está, ya, profe. Ya, ok. Gracias. Un momentito, estoy descargando acá. Sí, correcto. Ya están los tres. Ya. ¿Cuál ha sido su respuesta en la 1, César? César, ¿tu respuesta en la 1? Sí, este es. A ver. El valor de aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar de las mercancías cuando ésta se vende para su exportación al país de importación. Ya, pero ¿cuál es tu, no te he dicho que me leas el artículo. ¿Cuál es el precio? 180. Ah, correcto, eso. Correcto, eso es. Eso es, exactamente. Es la interpretación de lo que estás leyendo, 180. Correcto. La primera es el momento, el precio que realmente has pagado, ¿no? Si es que está pagado sin la factura. Si no está en la factura, hay que armar el precio, llegar a ese valor, ¿no? Claro, depende cómo sea el contrato de compra-venta. Pero acá te dice que se ha pagado 180, ese es el valor. Y después te dice que fue a 170, después se fue a 200, después ya a 2 millones, eso no tiene nada que ver. Pero el momento que tú has hecho el trato, el precio que realmente has pagado es 180. Ya, eso. Ya la segunda cosa, ya que pusiste en el ejemplo imaginario la segunda cosa, porque al final acaba con ejemplo imaginario. Y hablé lo que es el tema de alcohol en Qatar. Ya, lo que no se podía, ya, ok, Sí, claro. perfecto. -10, ya. Y Angie, no sé qué ejemplo puso. Yo puse sobre una importación de perfumes de Colombia a Perú. Fue Ya, algo, ujú, porque creo que no te permiten traer más de 3, si no me equivoco. una normativa que te restringe, por lo menos. Ujú, sí. Ya, ok. Y el caso de Catherine, Profesor, yo puse el tema de la restricción de el uso de ciertas, digamos, entre comillas, drogas para el tema medicinal, tratamientos para pacientes. ya, ok. Todo aquello que pueda cambiarse, mejorarse, integrarse, puede ser reverido como una posibilidad de ejemplo que se puede solucionar. A veces será solucionable, mejorable o no. Ahora, yendo al punto, lo que preguntaba alguien por ahí sobre la ubicación del comité, hablando del comité de valoración, estamos hablando del macro, de la parte de negociación de país a país, o incorporación de miembros, o modificación de cosas genéricas, ¿no? Por eso te dice, aquí mismo te lo está diciendo, en el caso del comité, ¿no? Que se reúne una vez al año y que cualquier cambio sustancial de país o de miembros se presenta al comité y ellos luego en el transcurso negociarán para nuevos acuerdos o cambios que permitan que algunos de los países miembros se adapten o se consideren condiciones que ponga cada uno. Es decir, el comité de la OMC a nivel general tiene un manejo global de desarrollo de negocio. Y el comité técnico es normativo, es procedimental, es explícito. Por eso ahí te dicen la función del comité técnico, te dice que es el anexo 2, ahí te especifica las acciones mismas. Pero ¿quién regula eso? Pero ese comité técnico ya va por el lado, implementado por el lado de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Y el comité normal genérico es de la Organización Mundial de Comercio, que regula a nivel global cómo se desarrolla el comercio y los negocios de países individuales y países en bloque. Entonces,
Entonces, digamos que uno es como el papá que ve todo global a nivel macro, en los avances de negocios de países, y el otro ve la parte directamente que implementa la Organización Mundial de Aduana. Y ahí menciona también una parte del Consejo de Cooperación Aduanera, que es el que regula todos los procedimientos mismos que se deciden en el comité de la OMC a nivel global. Entonces, digamos que uno es a nivel de facilitación de comercio, a nivel global, normativo global, y el otro es que establece ya las reglas específicas para poder aterrizar aquello que se realiza o se concilia o se acuerda a nivel de miembros del comité de países, que son los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Esa es un poco la diferencia. Uno tiene manejo global y el otro tiene manejo mismo en la práctica, que es el que norma, que dicta qué hay que hacer y qué no hay que hacer, restringe, menciona específicamente las reglas del juego. Ese es el enfoque. Hasta ahí es eso. Bueno, una pregunta que yo quiero saber, porque vamos a entrar al tema de valoración, pero no sé hasta qué punto. Creo que sí, creo que no. Por un tema de curiosidad, ¿ustedes han visto Incoterms? ¿Conocen los Incoterms? ¿Saben de los Incoterms? ¿Para qué sirve el Incoterm? Sí, profe. ¿Sí sabes para qué sirven los Incoterms? ¿Qué te definen los Incoterms? ¿Qué, o sea, digamos, qué parte se lleva el exportador, transportista e importador? Algo así como que el porcentaje de lo que tienen que tomar, o de lo que tienen que responsabilizarse, algo así. ¿Qué define el Incoterm? ¿Son reglas? ¿Qué reglas? Define cómo se va a dar la importación o exportación entre el exportador o el importador, los términos que se van a dar según lo que elijan, según el Incoterm que elijan, hasta dónde va a llegar la responsabilidad. Y de acuerdo a Ya eso no. también se va a hacer, y se va a hacer la, creo que carta de crédito. Ya olvidémonos un rato lo de la carta de crédito, que es otra cosa. Pero sí lo que tú estabas insinuando, riesgo, ¿no? El ICOTER, ¿para qué sirve? Para fijarte costo, riesgo, ¿no es cierto? Costo y riesgo, que tiene que ver con obligaciones y responsabilidades. Costo, riesgo y lugar de entrega, ¿no es cierto? Centralmente costo, riesgo, punto de entrega. ¿No es así? Más o menos. Costo, riesgo. Para eso Sí. sirven los ICOTER, para definir costo, riesgo, punto de entrega, ¿no? Sí. Junto con ello puede haber algo de documentación. No sé si medio de pago, no lo veo tanto por ahí, pero sí costo, riesgo y punto de entrega. Y por ahí documentación. Ya, pero básicamente lo que te define el Incoterm es costos y riesgos. Te distribuye los costos y riesgos y el punto de entrega. ¿Cuántos grupos de Incoterms hay? ¿Ustedes han visto Incoterms? Hago la pregunta al revés. Sí, hemos llevado. ¿Has visto Incoterms en dónde? ¿Hemos visto o hemos llevado? ¿Has visto así? Cualquiera de los dos, de que te guste, dime los dos. Si son los dos, cuéntame los dos. No, Si es es que un no le alumno. entiendo bien. O sea, hemos llevado el curso, sí, con un profesor hemos llevado, nos ha explicado algunos ¿Curso Incoterms. ¿En qué curso? De comercio exterior. Entonces ya sabes Incoterms, ¿por qué no puede aterrizar un poco, focalizar mejor la idea? Ya, primero que el Incoterms te define costo, riesgo y punto convenido, lugar de entrega, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí o no? Si no estamos hasta ahí, dime que no. Sí, sí. Sí, claro, Dame un feedback. determina, como usted dice, ¿no? El riesgo y la responsabilidad que va a llevar la Entonces, empresa, o en este ¿por caso, qué? ¿Ok? Entonces, si has visto el Incoterms, ¿sabes cuántos grupos de Incoterms hay? ¿No es
¿cierto? ¿Qué dices eso? ¿Estás por ahí, César? ¿Cómo dice el profe? Angie. O sea, no recuerdo si son 11 o 13, pero creo que está por ahí. Ya veo que estás bien avanzadita. No, yo preguntaba cuántos grupos de Incoterm, no cuántos Incoterm son 11. Son 11 Incoterm que también debemos conocer. Y son 4 grupos de Incoterm, que es la pregunta que yo les estaba haciendo. ¿Cuántos grupos de Incoterm hay? ¿Y por qué te pregunto cuántos grupos de Incoterm hay? Porque es mucho más fácil identificar los Incoterm si identificas los grupos, ¿no? Es muy fácil. Al agrupar los Incoterm es muy fácil identificar la parte de costos y riesgos. Porque es importante, ¿por qué digo? Porque es importante el tema del Incoterm porque es elemental para todo lo que tiene que ver con comercio exterior. No hay cómo escaparse de eso. Sí, es elemental, es importante. Y es importante tener un conocimiento, por lo menos básico, tener claro, ¿no? Entonces, ¿qué saben de los 4 grupos, no? ¿Saben los 4 grupos o no? Cualquiera, Angie, César, Catherine, cualquiera, o no, o no se los han presentado de esa manera. ¿No se nos han presentado de esa manera los Incoterm? Se O refiere sea, a los los hemos... grupos. Ujú. Y luego Angie, a ver. Catherine, creo que Catherine y Angie querían decir algo, si no Catherine primero y luego Angie. No, digo, se refiere a los grupos que usted está mencionando, si nos han explicado así. Sí, sí. ¿Y sabes cuáles son los 4 grupos que se pueden agrupar los Incoterm? Angie. O sea, hemos visto los 11 tipos, pero siempre hemos recalcado en el FOB, el CFR y el CIF. Ya, entonces no lo has visto completo. Sí. No lo has visto de manera integral, pero es importante verlo todo. No sé si les interesa hablar un poco de Incoterm. Yo creo que es necesario, pero ¿qué opinan ustedes? Sí, sí. Tener un mayor nivel de... Después les pongo un enlace para que vean un video por ahí de repente mío, pero los Incoterm es elemental, porque justo vamos a entrar a un tema de valoración y está directamente vinculado a esto. Y si no, como que te puedes perder un poco, ¿no? Y ya, veamos algo, de repente seguimos viendo, vemos un ratito, los Incoterm son 11 Incoterm, ¿verdad? Son 11 Incoterm. Y ahí están los 11 Incoterm. La ICC, ¿no? Fijaos por ICC, el que estábamos hablando justo, yo les hablaba de un ente regulador del comercio internacional y los Incoterm los marca la ICC, la Cámara de Comercio Internacional. Es la que fija los Incoterm y los va actualizando. La última actualización, si no me equivoco, es 2020, ¿no? Tenemos 11 Incoterm, sí, que están aquí mencionados en español y en inglés. SGOR, que es desde el menos, que es SGOR, puesto en planta, sin ningún riesgo ni costo para el exportador, hasta el DDP, que es el más lejano, que es entregado en destino, incluso con derechos pagados, donde tu cliente almacena un lugar convenido en destino. ¿Sí? Y tienes todo lo demás, FCA, Free Carrier, libre transportista, CPT, Carrier Pay To, transporte pagado basta, lugar convenido, Carrier and Insurance Pay To, CIP, que es transporte y seguro y flete, transporte y seguro, perdón, el flete es el transporte, perdón, transporte y seguro pagado basta. Los que tienen I es Insurance, la I es seguro. Entonces, los únicos Incoterm que es obligatorio el seguro son los 2 que tienen la I, que es el CIP y el CIF, ¿no? Sí. Estos de acá son multimodal y estos 4 son solo para acuático, ¿no?
DAP, Delivered Place, lugar entregado, lugar convenido en destino. DPU, lugar convenido en destino, pero ese es Delivered at Place Unloaded. La única diferencia entre estos dos, este es puesto en almacén o lugar convenido en destino, y este es puesto en lugar convenido en destino, pero descargada la mercancía. Se ha bajado el camión. Esa es una novedad que se introdujo en el Incoterm 2020, que antes no había esto, ahora está discriminado. Sí, volvieron unos cambios. Estos son los cambios más relevantes, porque este te exige, por ejemplo, el DPU te exige entregar la mercancía en destino descargada del medio de transporte. Te lo exige. ¿Sí? DDP, Delivery Duty Pay, pagado en destino, incluso los derechos de aduana. No te define si es descargado o no del medio de transporte, que luego podemos ver eso. Los acuáticos, yo digo acuático que es más bonito que marítimo, porque acuático no solamente incluye mares, incluye lagos, océanos, ríos, vías de navegación, ríos, etcétera, no sé, cualquier medio, canales, o sea, acuático es mucho más correcto que marítimo, para mí. Así es. Y los acuáticos son FAS, FOB, CFR, CIF. FAS, puesto en el muelle, a lo del buque, FOB, encima de la nave, CFR, coste de flete hasta el lugar convenido en destino, o puerto en destino, se aplica, y CIF, mismo lugar, pero incluye seguro. Después, hasta ahí se entiende básicamente esa idea, ¿no? Sí, Ojalá, espero que sí, porque es interesante este tema. Y aquí viene lo que te digo, lo voy a poner todo de golpe para avanzar rápido. Los 4 grupos están ahí. Te das cuenta, los 4 grupos. Grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Eso es más fácil. Muy útil identificar, porque te asume el costo y riesgo. El costo y riesgo, lo único que varía de 4 grupos es el punto de entrega, pero el costo y riesgo por grupo es el mismo. Cualquier Incoterm del grupo F, el costo y riesgo es el mismo, variando el punto de entrega. Cualquier Incoterm del grupo C, el costo y riesgo es el mismo, el significado es el mismo, variando el punto de entrega. Lo mismo, el grupo D, costo y riesgo es el mismo, variando el punto de entrega. ¿Entiendes eso? Gracias por sus comentarios. A ver, el grupo E, costo y riesgo, el lugar convenido en origen, normalmente la bodega, el fabricante, su planta de fabricación. Yo soy un exportador de vinos y no me quiero hacer problema, que venga el mayorista y me compre en planta. Entonces yo dejo mis botellas de vino en cajas, en lo que fuera, no sé, si es paletizado, lo que fuera, un barrica de vino, depende cómo exporte. Y viene mi cliente, va y compra a mi bodega. Y el costo y riesgo es 100% él. Yo facturo eso y él se encarga de todo. Aduana de origen, transporte, patatín, patatán, despacho en destino. Ese es un solo Incoterm del grupo E. El grupo F es el segundo. Te dice, entrega al transportista contratado por el comprador. Costo y riesgo asume el vendedor. El comprador paga el transporte. Entonces, en el grupo F, el costo y riesgo del vendedor es hasta el punto de entrega. ¿Ya? Costo y riesgo del vendedor hasta el punto de entrega, lo que marca el Incoterm. Variando si es FAS, que es el muelle, si es FOB, encima del barco, o si es FCA, que es el lugar convenido en origen, que puede ser cualquier lugar. FCA es bien flexible, porque puede ser mi almacén, puede ser un almacén fuera del puerto, puede ser en el terminal portuario, puede ser donde quieras. El más flexible en origen es FCA. El FAS es rígido porque es en el muelle. El FOB es rígido porque es al borde de la nave. Pero lo claro está, costo y riesgo, el punto de entrega. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Si hay duda, me pueden preguntar. ¿Me siguen hasta ahí? sí, profesor, nos está haciendo recordar de nuevo lo que nos han enseñado. Sí, no sé si recordar, profundizar, más que recordar. Entender, comprender.
Trata de buscar un mayor nivel de comprensión para que lo tengas fácilmente claro a la hora que vas a hacer una proforma con alguien. Te sientas a negociar con alguien y te lanza ahorita, y te lanza de golpe, te puede decir ya, oye, fíjate tú, ¿hacemos CPT o hacemos DAP? Tú tienes que saber qué responder en ese momento. Y ese mismo lugar, ese mismo lugar, lo que varía es el costo y riesgo, ¿no? Entonces, si no lo tienes en el chip, rápido respondes. Si no, te vas a quedar, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Será? ¿No será? ¿Será blanco, amarillo, naranja? ¿No? Entonces, la idea es comprender. Comprender, pero comprender. O sea, tú sabes diferenciar rápidamente qué cosa es qué cosa. A ver, ¿dónde me he quedado? Ya está. Estoy compartiendo. Entonces ya, grupo, tú ya sabes, grupo F, costo y riesgo, punto de entrega. Entonces, si yo vendo FCA, cualquier lugar en origen, vendo FAS en el muelle o vendo FOB, mi costo y riesgo se termina como vendedor en el punto de entrega. Y si me voy al otro lado, yo estoy comprando FOB, FAS o FCA, yo sé que si compro FOB, yo soy responsable si el barco se hunde. ¿Te das cuenta? Yo compro FOB y después se hunde el barco y le quiero reclamar a mi proveedor. El proveedor te dice, oye, échate agua. Tú eres responsable del flete, totalmente, porque yo te he vendido FOB, ¿no? Entonces, yo como comprador, mi costo y riesgo asume, si es FCA, en el almacén en origen, donde hayamos, o en el puerto, donde hayamos convenido en origen, si soy comprador. Si es en el muelle, a partir que tengo la mercancía en el muelle, ¿no? Yo asumo el riesgo. Imagínate un exportador peruano que exporte FAS y que esté, vamos a graficarte el ejemplo, va a vender carga granel en el muelle 11, que hay 2 tolvas de 80.000 metros cúbicos, anda a Google, vas a ver ahí, ¿no es cierto? Hay unas tolvas grandotas, 2 tolvas, APM Terminals, donde llega la mercancía por abajo, ingresa la tolva, y dice, yo te exporto FAS. Te voy a exportar trigo granel, te lo dejo en la tolva. Ese es FAS, en el muelle. Entonces, tu cliente, si es chino, él va a comprar FAS en el muelle. Entonces, a partir de ahí, es costo y riesgo de él. A ti se te acabó. Tu riesgo termina en poner la mercancía ahí, en este caso en la tolva. En esa tolva gigantesca que está al lado del muelle, ahí pones, se acabó, porque estás vendiendo FAS. Porque estás vendiendo FAS. A eso se refiere esta idea. Costo y riesgo en el grupo F se termina en el punto de entrega para el vendedor y para el comprador empieza ahí. En cambio, en el grupo C es diferente. En el grupo C la figura es distinta. El vendedor paga el transporte principal. Yo exporto el grupo C, yo me encargo del flete. Como vendedor, asumo el flete, el transporte principal. Pero el riesgo lo asume el comprador cuando se pone la mercancía encima del medio de transporte. Esa es la diferencia. Ahí es diferente. Costo y riesgo ya no es en el mismo lugar, ¿no? El costo para el vendedor es hasta el lugar, ¿no? Incluyendo el transporte hasta el lugar de destino. Pero el riesgo, yo te vendo CFR, el costo, yo claro, después te lo voy a cobrar, pero yo te facturo CFR, te facturo costo y flete. Hasta, por ejemplo, yo exporto a Barcelona, costo y flete Barcelona. Mi factura, ¿sí? Mi costo, pero mi riesgo como exportador no va a ser hasta Barcelona, mi riesgo es hasta simplemente el lugar de origen, ¿no? Cuando se pone la mercancía en medio del transporte. Si es vía acuática, cuando pongo la mercancía a bordo del barco, ahí como exportador se acaba mi riesgo, pero el costo va hasta Barcelona. Si es vía aérea, mi riesgo se termina en el terminal aéreo, pero claro, ¿no es cierto? Pero ahí ya no voy a usar CFR, porque CFR no se usa para la vía aérea. Podré usar un CPT, si no va con seguro, ¿no? Y si es con seguro, usaré un CIP, que es multimodal, porque CFR y CIF son solamente vía acuática. Pero el concepto es el mismo, el costo hasta lo que marca el Incoterm, ¿no? El lugar de entrega, pero el riesgo hasta poner la mercancía encima del medio de transporte para cualquiera de los 4 Incoterms del grupo C. Y el grupo D es igual que el grupo F. Vendedor asume el riesgo de entrega hasta el punto acordado. Hasta el lugar convenido, costo y riesgo del vendedor. A partir de ahí, costo y riesgo del comprador. De acuerdo al lugar convenido en el grupo D. Entonces, el grupo F y grupo D son iguales. El que es diferente es el grupo C.
Y el primero es solamente en el lugar convenido en origen, que puede ser, normalmente eso se utiliza para tu fábrica, pero puede ser tu fábrica como podría ser también una bodega tuya o un local tuyo, simplemente que tú pones en la factura export. Esa es la diferencia en cuanto a costo y riesgo por grupo. Costo y riesgo el primero en el inicio, cero costo y riesgo para el exportador. En el grupo F, el costo y riesgo en el punto de entrega, desde el punto de vista del exportador, igual que el grupo D. Y el grupo C, costo, lo que marca el Incoterm para el exportador, para el vendedor, y riesgo cuando se pone la mercancía encima del medio de transporte. Hasta ahí es una parte del concepto del Incoterm. Ese es digamos, un primer enfoque. No es todo, pero es un primer camino. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Se diferencia por grupo mejor el concepto del Incoterm, que es lo que quería transmitirles un ratito. Sí, profesor, ahí sí se entiende y se explica bien. Ya sabes tú que si tú vas a vender CFR, tu riesgo, yo vendo CFR, por ejemplo, exporto CFR, me ha pasado, por ejemplo, cuando yo vendía vidrio, tenía un lío de problemas con el tema del vidrio. Portábamos vidrio de Brasil, CFR al Callao, y de repente venía el cliente y me decía, tengo un montón de roturas, págame, dile a la fábrica, que yo trabajaba en una fábrica que se llamaba Cebracel, en Jacareí, Sao Paulo. Y yo le decía al cliente, pero ¿de qué me estás hablando? Yo estoy vendiendo CFR. CFR es costo hasta el puerto del Callao, CFR Callao, desde Santos, CFR Callao. Costo hasta el puerto del Callao. Pero el riesgo se acaba de la fábrica cuando pone mercancía en Santos, encima del barco. El cliente que te reclame después que se vaya a llorar a la playa. Porque yo te puedo vender CFR, que no incluye seguro, pero tú compras CFR y puedes tener un seguro aparte, una póliza individual, una póliza global, que la hayas hecho posterior a la factura. Yo no tengo por qué siquiera estar enterado de ello. Como exportador, no tendría por qué estar enterado. Puedo saber cómo no. Ese es el problema tuyo, no es mío. Yo te vendo CFR y tú ya, si quieres asegura después, si quieres no aseguras. Hay unos que tienen póliza global para un montón de bloques de importaciones y manejan toda cobertura hasta su almacén, otros que no tienen nada, cada uno maneja como quiere. Pero ese es el enfoque ahí. Es interesante saber esta diferencia de este tema. Después viene esto. Después viene esto, que es una secuencia visual que te permite ver los Incoterms desde menos hasta más. Los que están aquí en medio son solo acuáticos. FAS, FOB, CFR, CIF. Todos son multimodal. Todo lo demás multimodal. ¿Sí? Estos son exclusivamente acuáticos y todo lo demás multimodal. Es en la fábrica, si quieres, o la bodega, almacén, FCA, cualquier lugar convenido en origen, que es lo que les digo es más flexible, es FCA. FAS en el muelle es rígido, FOB es rígido, a bordo de la nave, CFR es rígido, lugar convenido en destino, CIF es rígido, porque el lugar convenido que es, normalmente ese es el puerto en destino, es rígido, solo que incluye seguro. CPT también es flexible, lugar convenido en destino, es flexible, puede ser cualquiera, solamente que la diferencia entre acá y acá, como les decía, es el concepto del grupo. Costo y riesgo es una cosa del grupo C y costo y riesgo del grupo D es otra cosa. Ya saben ustedes, ¿no? Puede ser el mismo lugar, pero ahí está el tema, hay que ver el tema de costo y riesgo, ¿no? Ya sabes que el grupo C, costo hasta el punto de entrega, pero riesgo hasta que ponen la mercancía encima del medio de transporte. Entonces yo te puedo vender en el mismo almacén CPT o te puedo vender DAP o DPU en el mismo punto. Pero la diferencia está que acá mi riesgo se acaba cuando pongo la mercancía encima del medio del transporte, pero acá va a ser mi riesgo hasta que te entrego en ese almacén la mercancía sin descargar en DAP, y en DPU va a ser mi riesgo hasta ese lugar, incluso descargada. Yo tengo que descargar la mercancía ahí, ¿no? Hay productos que es imposible aplicar el DPU del exportador, lo tiene que hacer el importador, el cliente en destino, por el mismo tipo de producto, lo que fue, ¿no? La forma como se descarga. Y el DDP es que yo me encargo de todo, costo y riesgo hasta destino, incluso todos los gastos de aduana para mi cliente en destino. Entonces, esa es la secuencia, grupo E, grupo F, grupo C, grupo D.
Ese es un enfoque, esa es la diapositiva, está muy buena, porque grafica todo este concepto en una sola imagen. ¿No? Sí. ¿Qué opinamos hasta acá? ¿Alguna ayudita, alguna orientación más? Le estoy intentando dar, no sé si eso ayuda. A centrar mejor el tema del Incoterm. En alguna opinión se entiende un poco la idea de lo que estoy tratando de transmitir. Tienen un poquito más de nivel de... Está más claro ya lo que, bueno, nos ha querido transmitir. Y sí, eso hemos llevado también. Sí, sí, pero noté que estaba un poco flojo. Sí, por eso le dije, bueno, al menos en mi opinión, al menos solo mía, que sí al menos a mí me ha hecho acordar un poco más de lo que ya nos habían enseñado, porque como estamos llevando varios cursos, así hemos llevado eso, pero así que pregunte para responderle así rápido, no sé, no he podido al menos yo responderle, pero sí ahorita nos está aclarando y, como le dije, haciendo recordar los temas que hemos... Claro. Y yo insisto mucho en este tema del Incoterm. ¿Por qué? Porque los Incoterm son elementales del punto de partida que haces un contrato de compra-venta internacional de mercancías, ¿no? O sea, que la proforma es un contrato de compra-venta internacional de mercancías. Si quieres, de ahí ya redactas un contrato. Pero desde que tú tienes la proforma, ya tienes un contrato. Tienes un contrato. La proforma es un contrato. Muchas veces solamente se cierra una venta con la proforma. Sí, muchas veces cierra la proforma, es el contrato de compra-venta. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo, bueno, ahora, depende del producto, ¿no? Pero, por ejemplo, los frenos que yo vendo, nosotros, como lo manejamos actualmente, es verdad que son clientes ya conocidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros simplemente es, enviamos la proforma, el cliente la firma y la sella, mismo contrato, y una vez que recibimos la proforma firmada y sellada, ya estamos poniendo la orden a producción. Al margen de cuál sea el acuerdo de pago, medio y forma de pago, al margen de eso, nosotros ya con eso podemos poner un pedido a producción, ¿no? Así, dicho ese de paso, he trabajado con varias fábricas de esa manera. En algún caso no, pero con varias sí. En algún caso no, con otras no, pero con muchas sí. Pues depende también mucho de la política del fabricante también. A veces, a veces se puede, a veces no. Sí, pues tú tienes que intentar ser flexible. Ser flexible. O a veces cuando tienes seguro de exportación también lo puedes hacer, pues manda documento nomás y de que recibe la orden y lo estás haciendo, porque te firma la proforma, tienes un seguro que te avala, un seguro de exportación, por ejemplo, que se maneja también, y con eso ya está resuelta la vida. Con eso está resuelta la vida y pues simplemente con la proforma producción. Les dejo este enlace si quieren revisar después un poco nuevamente y con ejemplos, si no, luego de repente la próxima clase hacemos un poquito más con ejemplos de casos. Este enlace es una presentación de Incoterm justamente que dura media hora si quieren verla, porque para meter la base del negocio es de la proforma, de ahí parte todo. Y si bien es cierto que no es obligatorio lo del uso de Incoterm, no es obligatorio, por si acaso, el uso de Incoterm para hacer una importación o exportación, sin ser obligatorio, te limpia el camino un montón, ¿no? O sea, te ayuda a resumir y a entender las cosas de una manera
mucho más clara, específica y en un lenguaje similar uno y otro. O sea, vendedor-comprador, es mucho más fácil para las partes identificar cuando ya uno habla de Incoterm. Es mucho más fácil. Sí. Hay pequeños matices, ¿no? Pequeños matices, por ejemplo, cuando habla de qué incluye el flete, que es otro tema, ¿no? No, por ejemplo, que costo y flete hasta terminar el destino, y ahí entramos en el dilema de qué incluye ese flete. Ahí ya hay que negociar con la naviera y que sea transparente. Lo ideal es que sea transparente para vendedor y comprador, para que después no suceda que llega la mercancía, la naviera le lance una serie de gastos o se los agregue después en el bill of lading, en el conocimiento de embarque, una serie de gastos que supuestamente tu cliente ya los tenía pactado o los asumía que estaban metidos dentro del flete, ¿no? Y eso es lo ideal, en la medida de lo posible se debe hacer desde el inicio, antes con la naviera, desde que uno trata de contratar el flete, definir, oye, ya señores naviera, a ver, dime tú que este flete, qué tuerto incluye y qué tuerto no incluye, tanto en origen como en destino, ¿no? Para que quede todo claro para todos, ¿no? Así es una manera de reducir el riesgo. Sí, comprador y vendedor, de lo que incluye. Bueno, eso. Ya es la hora. No sé si tienen algún comentario. Bueno, quise hacer esto porque creo que es importante reflejar siempre Incoterm, porque lo van a usar todo el camino. Y los que están ya, y por ahí dice que está en comercio, uno o dos, pero si está en comercio, obviamente lo vas a usar y lo vas a seguir viendo y es necesario, y si no, y vas a querer luego importar o exportar, tienes que tener como punto de partida los Incoterm, como referencia clara los Incoterm, saber tu cliente, proveedor o lo que fuera, te plantea algo y tú tienes que ya entender qué es lo que te está diciendo desde el punto de vista del Incoterm. Bueno, ¿algún comentario, duda? Si no, nos quedamos hasta aquí, hasta la próxima sesión. No, Bueno, gracias por tocar el tema de los psicoterms ahorita en su clase también, porque como se dice, determina el riesgo, ¿no? Más como si no es obligatorio, pero sí va a siempre estar presente entre la venta que se va a hacer, ¿no? Entre el exportador e importador, porque si nosotros no vemos y simplemente no aplicamos un Incoterm, si la mercancía se pierde a lo largo en el transcurso del camino, el costo, dependiendo del Incoterm que elijamos, que nos va a defiende. afectar a nosotros también, ¿no? A Claro. nosotros en sí, si se pierde la mercancía, se pierde si es que no elegimos el Incoterm que llega hasta cierto punto. Claro. Yo, por ejemplo, he hecho envíos, por ejemplo, yo con la artesanía he hecho envíos aéreos. Por ejemplo, el tema de aéreo. ¿Y yo qué hacía? Porque vía aérea yo te puedo asegurar mercancía o no. Entonces yo le digo al cliente, oye, por si acaso yo te envío CPT y ya está, pero si tú quieres, lo asegura, por si acaso no incluye seguro. O sea, porque después el cliente te va a arruinar a ti diciéndote que está en aduana, que no lo puedes sacar, que le van a cobrar no sé cuánto por sacarlo y te metes en un bolondrón. Pero si tú al principio le dices, no está asegurada la mercancía, por si se pierde lo que pase. ¿Quiere asegurar? Me dices, porque el seguro es barato, pero si te estoy avisando que no está asegurada, ¿no es cierto? Entonces tu cliente ya, no lo asegura, ya, bacán. Si se perdió, a mí me ha pasado que se ha perdido mercancía o que me pasó un caso que llegó después de 3 meses y medio, un problemón que se fue a otro lado. Algún pedido tenía que venir al Callao, terminó en Valparaíso y después llegó al Callao. Me ha pasado también cosas de ese tipo, raras, pero pasa. Pero si tú lo tienes claro al principio, sabes hasta dónde asumes el riesgo. Pero si no lo tienes claro, después te puede jugar en contra porque te pueden mandar una responsabilidad que tú no estabas listo, no sabías que te tocaba esa responsabilidad. O no tener clara la idea del juego. Mejor, si tienes clara la idea del juego, no te vas a dejar engañar. Si es que te hacen un reclamo, tú ya sabes si te corresponde o no. No, por un ratito. En este caso no me corresponde, te corresponde a ti. ¿No? De acuerdo a cómo hayas hecho el pacto. Pero tú tienes que saberlo. Para eso es que te ayuda el Incoterm. Te permite definir claramente, ¿no? ¿Cuál me conviene? ¿Me conviene un DAP? ¿Me conviene un CPT? ¿Me conviene qué? ¿Me conviene un FOB de repente? Depende, ¿no? Eso. Bueno, espero que haya sido productivo este rato y nada, pues nos veremos el próximo martes. ¿Algún comentario más? Si no, ya nos quedamos hasta aquí. Pues nada, entonces nos vemos en la próxima clase.
Que tengan buen día. Listo, gracias, profesora. Hasta la Podemos, próxima profe. clase.